Muy buenas tardes a todos los lectores de Terra Mirabile y concretamente a los lectores de Americana en su número 2, que recientemente hemos publicado y donde hemos podido disfrutar de un magnífico artículo sobre los trabajos de Alfonso Villalobos, biólogo colombiano. Buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, Alfonso le pudimos conocer personalmente, al menos yo, en el 8º Congreso de la Asociación Fotografía y Biodiversidad. Vino de la mano de otro compañero de la Universidad Complutense, donde estaba realizando unos estudios de posgrado. Y bueno, pues fue un placer conocerte en persona y que nos hablaras de la maravillosa fauna lepidopterológica colombiana, que siempre aquí es súper llamativo porque tenéis tantísima variedad y biodiversidad que aquí abruma un poco al naturalista español. Bien, como comentabais en el artículo y poníais en relieve en los trabajos realizados en la meseta de Bucaramanga. ¿Por qué esos trabajos? ¿Es una zona que requiere de un estudio mayor al que había? ¿Son innovadores? ¿Por qué se establecen esos estudios? Pues, digamos, los estudios se realizan en una zona que es bastante inexplorada para Colombia, que es el nororiente. En esa zona lo que se quería era lograr una línea base, un conocimiento lo más amplio posible sobre flora y fauna silvestre. Entonces, pues, el creador del proyecto, el cerebro del proyecto, que es Julio Enrique Mantilla, pues él crea toda su idea a partir de empezar por las zonas más delicadas, más vulnerables, que estarían en la zona de páramos, en la franja de páramos, que aquí pues la zona de páramos en el nororiente colombiano pues es una buena franja de Santander, norte de Santander, que conecta con páramos venezolanos incluso. Entonces, pues la idea de él fue empezar por la zona de páramos, luego hicimos la franja altoandina y luego pues con Julio pensamos en trabajar por cuencas hidrográficas, que son los últimos trabajos que he estado haciendo sobre mariposas de esas cuencas. El trabajo no se hacía solamente con mariposas, se hacía con todos los grupos de insectos, todos los grupos de plantas y todos los grupos de vertebrados. Entonces, pues básicamente es eso. La meseta de Bucaramanga, pues es donde está el área, donde está sentada la capital del departamento de Santander. Pero la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga tiene un área de jurisdicción mucho más amplia. Son entre 12 o 13 municipios los que la CDMB, la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, tiene jurisdicción. Y pues trabajábamos en esos municipios, en las cuencas hidrográficas que ellos pues tuviesen ahí, ¿no? El río Playonero, el río Cachirí, aquí en Florida Blanca entonces está Río de Oro, y así pues todas esas cuencas que tenemos dentro del área de jurisdicción de la CDMB. Te quería preguntar, en estos trabajos de campo, aparte de las dificultades propias del terreno, porque entiendo que son zonas inmensas donde hay que recorrer grandes distancias con dificultades de movimiento, también os habéis encontrado incluso con incidencia de la peligrosidad de la presencia de grupos armados. Eso claro, eso es especialmente llamativo en un país como en España, donde no existe esa tesitura a día de hoy ni nada parecido, ¿no? Entonces es algo muy, muy llamativo porque le da un plus todavía de esfuerzo y de peligrosidad al biólogo. ¿Puedes comentarnos qué zonas y por qué tienen esta problemática para el estudio en esta Pues, zona? a ver, Antonio, te voy a ampliar un poquito la idea. Sí, voy a ampliar un poquito la idea. Porque sí, es que para quien no vive en el trópico es a veces difícil entender lo que ocurre, ¿no? Aquí estamos en selvas tropicales. Y uno de los primeros enemigos son los zancudos, o sea, los mosquitos. Y ahí hay una cantidad de enfermedades que nos pueden transmitir. Y ahora sumémosle a eso grandes arácnidos, tarántulas, pues, o araña, aquí le decimos polleras, ¿no? Las arañas
estas grandes. Sumémosle a eso serpientes muy peligrosas, serpientes muy peligrosas de verdad. Y también tenemos felinos de mediano y gran tamaño que pueden generar también ciertos riesgos. Y si le sumamos a eso, pues avispas, es el inconveniente, o sea, sí, ya el problema que genera la misma biota, ¿no? Ahora, las pendientes son impresionantes. Aquí hay selvas andinas y altoandinas con unas pendientes. Son paredes realmente, son paredes literalmente, de donde cuelgan esos bosques de robles o de encenillos, o bueno, y ahí pues es donde trabajamos. Sumado a eso, pues Colombia ha tenido aquí una guerra que en muchos grupos, especialmente los que están en este momento en el poder, ¿no? Muchos grupos políticos no quieren reconocerlo. En mandatos anteriores, pues se reconoció que existía un conflicto y créame que nosotros como biólogos lo hemos padecido. Uno evita hablar del tema porque el tema sigue siendo un poco difícil. A veces solamente por comentarlo uno ya gana mucho enemigo y mucho problema. Pero yo particularmente estuve secuestrado 9 horas en un municipio que se llama Suratá. Nos cogió el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Nos quitó los 2 camperos que llevábamos, nos llevó hasta el municipio, aquí al nororiente de la capital de Bucaramanga. No queda lejos, es relativamente cerca. Nos quitó los vehículos, nos sentó en la plaza del municipio y nos tuvo ahí sentados hasta que el comandante le provocó, como tipo 5 de la tarde, llamarnos a los 2 coordinadores del proyecto. Se sentó a hablar con nosotros y dijo que no nos quería ver, y qué punto, y que todos los que veníamos nos metíamos uno encima del otro en un campero y que el otro campero se lo quedaba a él y se lo quedó. Y ya. Y eso nos pasó, pues, digamos, con los grupos de izquierda. Con los grupos de derecha, en algunos municipios también fuimos amenazados, nos persiguieron, a veces se paraban a hablar con nosotros, a preguntarnos pues qué estábamos haciendo, de la manera más amable del mundo, ¿no? Con una metralleta colgada aquí y con una 9 milímetros en la mano, ¿no? O sea, de la manera más amable y más cordial, pues nos preguntaban qué estábamos haciendo en la zona y que por favor nos retiráramos, que no nos querían ver ahí. Esas son cosas que nos ocurrieron, pues la realidad, y hace muy difícil el trabajo de un biólogo en campo, ¿no? Porque sumaba a toda la logística y a todo lo que la geografía y la biología nos genera como dificultad para ir a trabajar en campo, en estas selvas andinas. Pues los grupos armados pues se han convertido también en un conflicto. La verdad, nunca, digamos, nos agredieron de manera así tan violenta, aunque estar secuestrado 9 horas pues es bastante violento, ¿no? Pero digamos, nos fue bien y pudimos hacer muchísimos trabajos, bastantes años de trabajo. Teníamos la ventaja que existían como muy buenas relaciones políticas y podíamos hablar con concejales, con alcaldes, y ellos iban y hablaban con esos grupos, y entonces nos permitían trabajar, como ocurrió aquí en un municipio al norte de Bucaramanga que se llama El Playón. Nos dijeron, venga, ustedes pueden trabajar, pero trabajan en estas zonas. De aquí para arriba, por favor, no. Les permitimos trabajar en estas franjas y ya. Simplemente informe cuándo vienen, cuándo se van y ya, listo. Y pues, digamos, por lo menos nos dejaban trabajar. Impresionante. Bueno, me imagino que los lectores que son del continente americano quizás lo puedan entender mejor, especialmente lo de la biota. Los lectores de la parte europea les costará más, les llamará más la atención. Entrando ya en el trabajo, en este trabajo que se desarrolla en el Parque Natural Regional de la Judía y en el Parque Regional del Páramo de Santurbán. Estas reservas, estos grandes espacios. Para hacernos una idea, claro, de cuánto tiempo de trabajo de campo estamos hablando, cuánto habéis dedicado en recursos, en tiempo, para poder hacer estos muestreos. Antonio, esas dos son como las zonas protegidas en las que se trabajó, pero pues realmente nosotros hicimos un muestreo mucho mayor, o sea, mucho más amplio, trabajando lo que te comentaba, las diferentes cuencas,
Básicamente nosotros trabajamos directamente con la CMB, fueron como unos 6 años de trabajo directo, y de manera indirecta trabajamos como unos 4 años más. Entonces, realmente, trabajando con la CMB, fueron fácilmente 10 años, ¿no? Lo que pasa es que, además de trabajar con la CMB, pues yo he trabajado con otras universidades, o he trabajado con universidades y con otros entes, pero en ese caso ya privados, de protección del medio ambiente, incluso también con empresas privadas en temas de minería, a los que les interesa pues hacer unos levantamientos para sus estudios de impacto ambiental, que las autoridades ambientales les exigen esos estudios. Entonces, pues realmente en esta zona pues hemos trabajado muchísimos años, ¿no? Y lo que estamos tratando de sacar ahora, el libro que saqué este año, pues trata de resumir perfectamente 22 años de trabajo en esta zona, ¿no? En campo. Quizá una de las cosas que más me gusten de estas entrevistas es que hacen ver al lector que lo que a veces está embutido en unas pocas páginas de revista tiene detrás, pues en este caso, décadas de trabajo, ¿no? Háblanos del artífice de todo este estudio, un poco el alma mater, ¿no? Julio Enrique Mantilla. Que este hombre, ¿cómo empieza todo esto? ¿Qué es el que os un poco os mete en esto, en este proyecto? Antonio, yo publiqué un libro, salió ahora a mitad de año, este año, aprovechando el encierro de la pandemia, pues pude concretar una cantidad de cosas. El libro tenía escrito lo venía escribiendo hace ya varios años, es este documentivo que tengo acá. Un pequeño librito ahí con muchas cosas, ¿no? Mariposas. Esto es sobre páramos nomás. Ahí hago una alusión a la importancia de Julio Mantilla para la investigación del nororiente, de la flora y fauna del nororiente colombiano. Julio Enrique Mantilla, yo lo conocí como un visionario. O sea, yo decía, pero este señor, ¿cómo piensa esto tan avanzado? O sea, ¿cómo está pensando que podamos hacer esto con una corporación que de pronto no necesariamente tenía que hacerlo, pero sin embargo él dijo, venga, lo podemos hacer, vamos a hacerlo. Es cuestión de organizar una serie de rubros, conseguir el mejor personal para cada área y arranquemos. Y se consiguió al tipo que más sabía de oso de anteojos en Colombia, se lo trajo de Bogotá. Luego se trajo del Valle del Cauca al tipo que más sabía de aves, y se trajo un grupo de personas acá. Y empezamos a trabajar con ellos. Algunos, la verdad, pues nuestro departamento no tiene un personal tan ampliamente preparado como en otras regiones, entonces pues aquí había dificultad y por eso tocaba traer gente de otras ciudades, pero al final pues pudimos hacer como un grupo también, digamos, mezcladito a la cosa con gente de acá. Entonces aquí ya había una persona que estaba bien formada en la parte de flora, se llama Alicia Rojas. Entonces con Alicia, con mi persona y con otro grupo de personas, de científicos o de biólogos o de investigadores, pues aquí a nivel regional pues pudimos armar un grupito un poco más como de la región, ¿sí? Pero pues a veces teníamos que contar con gente que viniera de Bogotá, porque no se encontraban personas que supieran de los temas aquí en Santander, o no estaban disponibles, que es la otra, ¿no? Hay gente, pero están ocupados en sus universidades o en sus labores. Entonces Julio fue, yo sí, y en el libro lo digo, es un visionario, es un tipo que vio las cosas con 10, 20 años de antelación y dijo, venga, arranquemos y vamos entonces a trabajar, y con él se hicieron unos trabajos fantásticos. El hecho de que él le organizara solamente el dinero para poderlo invertir en lo que realmente se necesitaba es una ganancia impresionante. Él cogía el dinero y lo gastaba de manera correcta, no malgastaba un peso. Entonces es un tipo además con una ética pues altísima, ¿no? Y eso dentro de los funcionarios públicos en el planeta es bien difícil encontrarlo, ¿sí? Perfecto. Pues impresionante la bola de Julio, que desde aquí también agradecemos y valoramos. Háblanos ahora un poco más de ti, tu labor investigadora, centrada, entiendo, en la entomología.
en los lepidópteros. Eres fundador de la Asociación Lepidopterológica Colombiana o Sociedad Colombiana de Lepidopterología. ¿Te has planteado retos como escribir libros como el que nos han mostrado, libros de entomología, tu participación o la participación de este equipo en el Congreso Mundial de Regiones de Páramos, ¿no? De hábitats de estas características? Háblanos de todo lo que tú has podido aportar personalmente a estos proyectos, a este proyecto. Pues, Antonio, yo soy biólogo de la UIS, ¿no? Soy biólogo, me gradué de la UIS en el año 93, ya hace muchísimos años. Luego me fui a estudiar a Bogotá mi máster. Y cuando regresé de estudiar mi máster, la UIS, de la que me había graduado hacía un par de años apenas, pues me ofreció trabajar con ellos. Entonces yo empecé como docente de la universidad. Es una de las universidades más grandes que tiene el país e incluso Latinoamérica, ¿no? Porque está muy bien rankeada y ciertos indicadores que la UIS los tiene muy bien potenciados. Y pues yo me quedé trabajando con ellos y pudimos hacer un grupito bien interesante con otros profesionales y con los estudiantes de las asignaturas de entomología que cuando yo llegué pues las creé. Yo fui el creador de las asignaturas de entomología de la universidad y con ellos generamos siempre unas buenas dinámicas en donde yo les decía, venga, vamos a producir. Siempre, si vamos a hacer un trabajo, tratemos de proyectarlo hacia ir a un congreso. Vamos a presentar un congreso. Y empezamos con eso, a hacer escuela y arrancar con los chicos a los congresos, a Cali, a Medellín, a Cartagena, Santa Marta, Pereira, todas las ciudades en donde el congreso rotaba, Bogotá. Y luego se nos ocurrió que si estábamos haciendo trabajos tan interesantes, ¿por qué no los publicábamos? Y entonces empezamos a enviar trabajitos a diferentes revistas. Entonces con esos chicos de entomología se hizo una muy buena labor. Cuando ese trabajo ya iba arrancando, pues tuve la posibilidad entonces de engancharme con la CDMB y eso potenció aún más la posibilidad de investigar. Porque con la CDMB teníamos mucho más respaldo porque nos prestaban las áreas protegidas, entonces yo me llevaba a mis estudiantes a hacer colectas a áreas protegidas como la Judía o como el Rasgón, que es otra zona, son zonas protegidas, son esos bosques andinos y altoandinos en donde nacen una cantidad de quebradas y de ríos que nos dan agua aquí al área metropolitana, ¿no? Y a Bucaramanga, a Florida Blanca, a las ciudades que están aquí formando parte de la jurisdicción de la CDMB. Entonces, pues básicamente lo que nosotros hicimos fue una especie de sinergia no tan explícita porque nunca existió un convenio ni nada, sino que trabajábamos con ACM, trabajábamos con la UIS y los chicos se vincularon de manera libre y activa y de hecho muchos de ellos son coautores de mis trabajos. Ahora estamos sacando una cantidad de artículos y ellos son coautores, algunos de ellos los que quedaron trabajando al final. Después fueron auxiliares de campo mío, entonces les hacíamos un contratico y se iban a trabajar en campo ya fuera con el tema de insectos o fuese con otros temas, porque pues los chicos también tienen otros niveles de formación y tuve alumnos que trabajaron entonces con herpetología o con ictiología y pues interesante como el tema. Yo siempre tuve en mente, Antonio, hacer escuela. O sea, en mi cabeza siempre está que yo no puedo ser quien haga todo. Debe haber un grupo de personas que están trabajando, están moviendo la maquinaria y al final pues todos nos vamos a beneficiar. Las sinergias son vitales y más hoy en día en donde la investigación es como tan de diferentes áreas, ¿no? ¿Cierto? Es como que necesitamos más bien como al estadístico para que nos analice este tema, pero también necesitamos al geólogo para que nos ayude a explicar qué es lo que está ocurriendo en esta zona y pues eso creo que ha sido, digamos, lo que a mí más contento me tiene de mis años de trabajo en la zona, que hay un grupo de personas que se quedaron con el legado de investigar en insectos y bueno, y en otros temas, ¿no? Magnífico. Me gusta mucho la humildad que tienes porque no nos has detallado la enorme formación que tienes, la cantidad de trabajos que corren a tus espaldas, sino que has ido hacia la escuela, hacia tus chicos, cosa que a mí me parece muy bonita. Ya por cerrar,
de alguna manera este pequeño acercamiento a tu figura, a la figura de tu proyecto y del artículo que hemos podido disfrutar en Americana, que esperamos disfrutar más en la editorial sobre vuestros trabajos y los avances que tenéis, quería que nos dieras una visión de la situación tanto del conocimiento como de la conservación de la biodiversidad en tu país, en Colombia, o haciéndolo extensible a las zonas naturales que conoces de América. Un poco, ¿qué mensaje, qué sensación tienes? Pues como la misma sensación que tenemos de nuestro país y de toda América Latina de los últimos 20 o 30 años, o eventualmente más, ¿no? Que la academia está muy desvinculada, o mejor, al revés, que la clase política está muy desvinculada de la academia, de la ciencia, de la investigación. Wow. Se ha visto perfectamente y todo el planeta lo entendió perfectamente con el coronavirus, perfectamente. Y así como funciona con el coronavirus, pues a diferencia de que pues, el coronavirus mata personas, pues nuestra investigación es eso, nuestra investigación es relegada, abandonada, así como se ven los hospitales que no tienen médicos, no tienen cama, no tienen respiradores, nosotros no tenemos elementos para trabajar, no tenemos recursos, no tenemos nada. Y con esa separación, con ese divorcio, pues que un político tome medidas para proteger el medio ambiente es casi un sueño. Es un milagro cuando se genera una zona protegida en alguna parte de Sudamérica. Lo que hemos visto con los temas de Bolsonaro en Brasil, al que le interesa muy poco qué ocurre con el Amazonas, si se quema, si se tala, le importa muy poco y autoriza a zonas para ser taladas y eventualmente ser sembradas de no sé, caña de azúcar o de cualquier otro producto para extraer lo que a ellos les interesa. Y estamos hablando de biocombustibles, básicamente. Pero lo mismo ocurre aquí en Colombia. Aquí están las talas, aquí está el manejo de pronto no muy correcto de temas de minería, tanto de petróleo como de oro, como de plata, como de esmeraldas. Y eso ha sido en Colombia, digamos, casi que lo normal. Ya se vuelve a veces parte del paisaje, a la gente le importa muy poco si están tumbando un árbol. Claro que sí, ya existe un poco más de sensibilidad, ya la gente se moviliza un poco más por temas ambientales, pero yo creo que con que el pueblo solamente se movilice no basta, la clase política pues tiene que vincularse y lo está haciendo muy lentamente. Mientras tanto, pues el ambiente se está deteriorando, estamos perdiendo una cantidad de cosas y cosas que no vamos a saber que existían, porque pues, la verdad, si no hay dinero para investigación, pues no vamos a saber qué tenemos aquí dentro de nuestros recursos, porque nadie lo va, que es básicamente lo que he tratado de hacer con estos trabajos, ¿no? Que podamos saber qué es lo que hay en cada zona, ¿sí? Y dentro de algunas generaciones, pues cuando alguien vaya a investigar, pues podrá tener un punto de referencia, que yo no lo tuve, yo no tuve ese punto de referencia, que todo lo que está publicando es muy nuevo, pero ya tendrán un punto de referencia para saber si se ha perdido algo de la diversidad, si se ha mejorado, si la fragmentación realmente afectó a algún grupo de estos insectos, específicamente mariposas, ¿no? Pero ya, si a mí me preguntan, yo digo que la cosa es preocupante, preocupante. No hay políticas claras para proteger muchas de las cosas que tenemos aquí, que se están perdiendo de manera silenciosa, porque a veces no sabemos, ¿no? Y es que también el ambiente es tan complejo, ¿no? Aquí hay tantas cordilleras, tantas cosas que pues no estamos viendo lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que esto que comentas también forma parte de la inspiración que nos llevó a hacer la revista Americana. Una mezcla entre fascinación por un continente inmenso, de una biodiversidad increíble y también al mismo tiempo de una enorme complejidad política, social, económica y que de alguna manera tiene paralelismos con todo lo que pasa en el viejo mundo, porque hablando con otros colegas y amigos de otros países en América, pues vamos siempre a lugares comunes, la desidia de la administración, el alejamiento del mundo de la ciencia, la falta de recursos para la investigación, son males comunes, son males comunes. Pero al mismo tiempo también, conociendo vuestros trabajos,
tu trabajo y el de tus compañeros, también se abren pequeñas ventanas de esperanza y sobre todo, al menos de reconocimiento y de conocimiento por lo que hacéis. Y en esa línea iba esta pequeña entrevista, que espero que le guste a nuestros lectores. Yo lo he pasado muy bien y además, como siempre, he aprendido mucho de lo que nos contáis. Y agradecerte todo el tiempo dedicado y haber superado todos los problemas técnicos que hemos tenido y mis despistes. Y desearte una feliz Navidad a ti y a todos los tuyos. Y espero algún día poder recorrer esos parajes de la mano de los que bien los conocéis, y estoy seguro que dejáis un legado para futuros estudiosos, eso no me cabe duda, y eso lo agradezco como ciudadano del mundo. Vale. Al final creo que eso es lo que uno tiene que hacer en el planeta, ¿no? Dejar algún legadito, alguna huellita, eso es al final lo que... Ahora, ¿de qué tipo? Pues eso ya depende de cada quien, ¿no? Hay gente a la que le gusta la escultura y nos dejará una escultura. Habrá gente a la que tiene en su corazón pues ser madre y nos deja unos hijos como legado. Y así pues cada quien nos dejará su propio legado. Y pues en este caso pues hemos tratado de formar una serie de personas, de jóvenes, de hacer sinergia con otros profesionales y tratar de dejar conocimiento para la zona, porque realmente, Antonio, una de las cosas que cuando yo empecé a trabajar aquí, una de las cosas que dije, pero es que tenemos que producir, es porque cada vez que necesitábamos ir a algún sitio a trabajar, era bueno, ¿qué han hecho allá? Nada. Bueno, entonces vamos a tal lado, ¿qué han hecho allá? Nada, y nada, y todas las horas, nada, y nada, y nada. Entonces eso no, y Julio Enrique Mantilla eso lo tenía claro, ¿sí? Y él dijo, vamos a crear estas líneas base, vamos a tener por lo menos el conocimiento de qué hay en cada zona para posteriormente pues intentar protegerlo, ¿no? Y claro, y de esa manera es que se consiguió proteger a las zonas de páramo, se consiguió proteger el Cerro de la Judía, que es donde nace pues, uno de los ríos que le da agua a mayor parte de la población de Bucaramanga. Se logró proteger también el Rasgón, que hay una zona protegida muy importante de bosques andinos y altoandinos. Y pues el tema es que desafortunadamente no se pudo seguir con esto, ¿no? La CDMB pues cambió de manos y de direcciones y pues tuvimos que dejar eso pues ahí como latente, pero digamos se pudo muestrear y dejar algunos registros en una buena parte de lo que es el nororiente santanderiano, y queda muchísimo más terreno en el país por conocer, del Amazonas, del Chocó, eso es totalmente inexplorado, los llanos orientales, eso está todo por decir, hay muchísimas cosas por trabajar. Yo ahora estoy trabajando, además de publicar los temas de mariposas que estaban ahí represados hace muchos años, estoy trabajando con los temas de escarabajos, porque mi tesis doctoral fue con escarabajos del suelo en zonas de afectación minera. Entonces, los mineros afectan unas zonas y tratan de recuperar esos paisajes. Y entonces, pues nosotros tratamos de evaluar cómo esas recuperaciones se estaban haciendo de manera correcta, usando como indicador, como quien nos medía la situación, pues los escarabajos edafícolas, los escarabajos del suelo, melolóntidos específicamente. Y entonces ahora pues estoy también trabajando con escarabajos y ahí vamos haciéndole pues, a la lucha, a la vida, a lo que se puede. Afortunadamente tenemos todas las vainas en la cabeza, o si no esta pandemia nos tendría locos, encerrados. ¿No? Entonces por lo menos tuvimos la locura de sentarnos a escribir algunas cositas. Bien aprovechado ese tiempo. Muchas gracias, Alfonso.